gracias, Señor, porque también viene su palabra. Y como siempre, estamos tan agradecidos, Señor, por este hermoso momento en que vamos a escuchar su palabra. Y vamos a orar también por este tiempo que vamos a estar en su presencia. Señor, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por este tiempo hermoso que disfrutamos de estar adorando tu nombre, Señor. Y también queremos darte gracias, Señor, por este momento precioso en donde va a ser dada tu palabra. Oramos por tu siervo, Señor, que use su vida, que tu Espíritu Santo esté guiándolo y que con todo denuedo pueda exponer tu palabra, Señor, que ella corra y sea glorificada. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a no ser solo oidores, sino hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a nuestros hermanos que están en las redes. Qué hermoso que podamos compartir este momento. Y hoy tenemos Santa Cena, ¿sí? Así que estemos preparados. A los hermanos que están allí en sus hogares, prepare usted allí el pan y el vino, hermano, para poder participar de la cena del Señor. Bueno, hermanos queridos, allí puestos en pie, vamos a leer la palabra de Dios, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ha venido dispuesto y disponible, gloria a Dios, a recibir su palabra. Amén, gloria a Dios. Aquí me encuentro, como decíamos, cantamos en esta alabanza, para que Cristo crezca en nosotros. Le invito a abrir la palabra de Dios en Juan 8:34. Vamos a traer esta reflexión a nuestras vidas, este alimento a nuestras vidas, a nuestro corazón. Juan 8:34. Un hermano que lo lea, por favor. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, queda de pecado. Amén, gloria a Dios. Tomemos asiento, hermano, gracias. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Veníamos hablando ya domingos anteriores sobre el ser hijo de Dios, sobre esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, en versículos anteriores, ¿no? Pero en este contexto Jesús le habla puntualmente de tomar esa decisión, ¿no?, que el ser humano tiene que tomar en creer en Cristo y no rechazarlo, porque si no moriría en sus pecados, separado de Dios y condenado para siempre, hermano. Entonces, esto trae la demostración de que Él vino a este mundo a traer libertad, porque Cristo es la libertad. Como dice allí en Juan 8:32, si vemos unos versículos anteriores, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. No es solamente conocer, sino es permanecer en esa verdad. Permanecer en su palabra. Y esto Jesús les decía porque los judíos que estaban allí habían creído en Él, hermano. Si vemos en el contexto, les estaba hablando puntualmente a aquellos que creían en Él, aquellos que habían puesto su oído a Jesús. Entonces Él les hablaba. ¿Él qué les traía? El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios. Que si verdaderamente creían en Él, Él los iba a libertar. ¿De qué los iba a libertar? Del pecado. Pero no era solamente para ellos, sino que es para todos. Para todos aquellos que decidan creer en Cristo Jesús. Para todos aquellos que quieran ir a Cristo Jesús. Porque Él dijo que Él era la luz del mundo. Hablando de esta libertad, hablando de
de estos preciosos días que Cristo Jesús le he puesto como título a este sermón, sal de la esclavitud. Qué importante, ¿no? Sal de la esclavitud. Dice, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sal de esa esclavitud, ¿no? Porque tenemos que tener presente que si nosotros vamos a Cristo Jesús, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro que pueda librarnos. No hay otro que pueda mediar entre Dios y el hombre. Por más que el hombre diga lo contrario. Muchas veces el hombre quiere entrar por otros carriles o por otros medios, pero el único que entra en esa mediación y que tiene esa autoridad de poder hacerlo es Cristo Jesús. Muchos se desvían de la verdad, creyendo que caminan en la verdad, pero el único mediador es Cristo. Y no solamente eso, hermanos, sino cuántos habiendo creído en la verdad, cuántos habiendo creído en el Evangelio y habiendo seguido las enseñanzas y los pasos de Cristo Jesús, apostataron de la fe. Menguaron, pero no en su vida, sino que se desviaron, decidieron no seguir a Cristo. Le abandonaron. Como si vemos en versículos anteriores, muchos discípulos dicen que abandonaron a Jesús. Ahora los mandamientos de Jesús no son gravosos, simplemente que tomaron una decisión incorrecta, siguiendo la esclavitud del pecado, eligiendo este mundo, eligiendo los placeres mundanales, los placeres de este mundo, ¿no? En vez de escoger a Cristo, aquel que trae la libertad. Qué triste. Qué triste es apostatar de la fe. Qué triste es enfriarse. Qué triste es separarse de Dios. Porque Él es el único que nos trae libertad. Por eso, hermano querido, allí Jesús le decía a los judíos que se justificaban. Fíjense, ellos miramos el versículo anterior y podemos leer allí que dice: sé que sois descendientes, no disculpen. Y le respondió: linaje de Abraham somos, le respondieron, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El versículo 33, ¿sí? Ellos se justificaban, creyendo que por ser linaje de Abraham, por ser descendencia de Abraham, ellos eran libres y no esclavos. Por eso le respondieron. Por eso no podían entender de lo que Jesús les estaba diciendo. Y estaban no solamente eso, sino que orgullosos de ser descendientes de Abraham. Creían que estaban salvos por ser descendientes de Abraham. Pero cometían una grave equivocación, hermano. Porque confiaban en su herencia religiosa. Se negaban a reconocer su pecado y esa necesidad de un Salvador. Cristo vino a mostrarles que necesitaban un Salvador. Ellos creían estar libres de pecado por pertenecer al pueblo de Dios, por esa descendencia, como decíamos, sanguínea que recibieron de Abraham, hijo de Sara, el pueblo escogido de Dios. Pero Cristo Jesús vino a mostrarles de que salieran de la esclavitud. Y para poder realizar eso, debían ser auténticos discípulos del Señor. Porque esta herencia religiosa nunca imparte la verdadera libertad, hermano querido. La religión nunca imparte la verdadera libertad. Cristo es el que trae la libertad. Muchos se atan a religiones y a preceptos y a conceptos preconcebidos en su vida, y eso no trae la libertad. La libertad viene a través de Cristo Jesús y a través del conocimiento de la verdad. Muchos creen conocer la verdad, pero su camino no es la verdad. Para conocer la verdad tenemos que ir a Cristo. Tenemos que saber lo que Él nos dice, cómo tenemos que proceder, qué tenemos que hacer para poder llevar una vida en libertad. Por eso el mensaje dice: sal de la esclavitud. Jesús aquí les estaba hablando de algo mucho más importante, y Él se refería a ir a la fuente de toda verdad, a poder ser libre de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? De la esclavitud del pecado. De eso se estaba refiriendo el Señor.
Por eso Jesús dijo en Juan 8:34, como leímos ese texto base, le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado. ¿A qué se refiere Jesús aquí? Todo aquel que comete, dice en otra traducción, todo aquel que comete pecado. Pero lo estoy hablando en tiempo presente, fíjese, el que continuamente, el que habitualmente viene haciendo pecado. A eso se refiere. El que su vida y su caminar es pecado. ¿Y el pecado qué hace, hermano querido? Nos separa de Dios. Es un hábito continuo de pecar. Y de esto estaba refiriéndose Jesús. Cuando Él vino a hablar para que el hombre y la mujer saliera de la esclavitud. Y para poder salir de la esclavitud no debe haber contacto ni comunión con el pecado. Porque el pecado que hace nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. No es compatible el pecado con Dios. Fíjense, el hombre desobedeció al principio. ¿Y qué es lo que es pecado? Es infringir la ley de Dios. Y Dios estableció su ley, dejó sus mandamientos. Y si el hombre los infringe, está pecando. Por eso Adán y Eva fueron expulsados. No tuvieron más esa amistad con Dios, esa comunión. Qué triste, hermano. Tener todo a su disposición. Pero por la desobediencia trajo como consecuencia el pecado. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Entonces, esa muerte es la que le lleva al hombre a la esclavitud. A cortar esa relación con Dios. Y miren, hermano querido, que Eclesiastés 7:29 dice claramente, donde muchos creen erróneamente que el hombre nació con pecado original. Y fíjense lo que dice Eclesiastés 7:29. Si alguna mano lo puede leer, Eclesiastés 7:29. ¿Cómo Dios hizo al hombre? Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahí está, fíjese que cómo Dios creó al hombre. ¿Podía Dios crear al hombre en pecado original? Si Él lo hizo a su imagen y semejanza. Y si la imagen del Dios precioso y maravilloso es santa, y Él es santo y puro y eterno, Dios hizo al hombre recto, pero ellos, ahí está, pero ellos buscaron muchas perversiones. Desde el momento que el hombre pecó, desde el momento que el hombre desobedeció a esos mandatos de Dios, para su bien, para su bienestar, para poder seguir en esa comunión directa con Dios, desde ese momento buscaron ellos muchas perversiones. Dios le había hecho libre y recto, como a Él mismo, ¿no? A su imagen. Pero esto le trajo como consecuencia el pecado, es decir, esa separación de Dios. Por eso que el hombre se sintió desprotegido, como el mundo hoy está. El mundo busca libertad, pero está desprotegido. Si no tiene a Cristo en su corazón, está desprotegido. Fíjese, dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. ¿Por qué, hermano querido? Porque el hombre, al haber desobedecido, entró el pecado, y porque entró el pecado, entró la muerte. No hay hombre justo. El único justo que vino a esta tierra como hombre es Cristo Jesús. 100% hombre, 100% Dios. Por eso Él vino a traer libertad, a libertarnos de la esclavitud. El pecado es el peor de todos los amos. Estamos hablando de esclavitud. ¿Cuántos están en pecado? El mundo anda en pecado. El mundo camina en pecado. No puede ver la luz de Cristo. Aún las cadenas más fuertes que puede tener una persona que es peligrosa o que es criminal, no se comparan con el mismo pecado que el hombre tiene en su vida por haber desobedecido a Dios. Por esa causa vino Cristo.
a traer esa solución, a libertar al hombre de esa celda de esclavitud, de la condenación. Por eso nosotros, sus hijos, estamos adorándole y glorificándole, porque hemos creído en Cristo Jesús y porque hemos sido libertados. Esa servidumbre, hermano querido, es destructora. No se compara con aquella servidumbre que vive el hombre. ¿Sabe que hoy hablan de democracia, pero el mundo entero trata, o el mundo político, o el mundo global, económico, político, trata en esclavitud al ser humano? Fíjense, podemos ver en las noticias cómo lo trata el hombre y la mujer, creyendo de que camina en libertad, y muchos proclaman la libertad. Hoy fíjense, aquí en Argentina tenemos un gobierno que es libertad, y se habla de la libertad, y gloria a Dios, hermano querido, si esas libertades nos ayudan como sociedad, pero hay algo que nos esclaviza, o que esclaviza al hombre mucho más que lo que esclaviza el mundo, es el pecado. Y el pecado nadie lo puede sacar, solamente Cristo Jesús. Nadie se puede librar de ese pecado, solamente a través de Cristo Jesús. Por eso Él es nuestro referente, por eso hablamos de Él, porque es Dios mismo viniendo a la presencia del hombre y trayéndole la salida. Esa salida que en su principio no tuvo solución, sino que tuvo separación de Dios. Ese pecado lo lleva a la muerte y a la condenación eterna. Fíjense, hermano querido. Muchos pueden estar privados de la libertad, pero este pecado que al hombre lo lleva, esta esclavitud de pecado lo lleva a la condenación eterna. ¿Qué dice Romanos 3:23? Recordemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un pasaje precioso que Pablo le dejó a los romanos. Por cuanto todos, no dice algunos, no dice por eso que los judíos se creían con privilegios. Ellos creían que por ser el pueblo de Dios, porque Abraham, Dios le prometió, ¿no es cierto?, una nación grande. Pero se estaba refiriendo por medio de Cristo Jesús. Esta es la nación. Aquellos que van a Cristo Jesús y son perdonados sus pecados. No por una descendencia religiosa o una descendencia sanguínea como les pasó a ellos. Por eso que ellos saltaron y creyeron que ellos tenían derecho y privilegio. Nosotros no somos esclavos. Jesús le estaba hablando de esta esclavitud y de la más importante. Por eso el título, y lo recalcamos, sal de la esclavitud. La iglesia cristiana, aquellos seguidores de Cristo, le dicen al mundo, sal de la esclavitud. Así como un día lo hicimos, por haberle creído. Vinimos a Él por haberle creído, hermano. Porque el pecado esclaviza, el pecado controla, domina, somete. El enemigo somete, eso es lo que él quiere. ¿Y saben qué tiene cegado el hombre? Lo tiene cegado en sus cuestiones, ¿no? Pero muchos no quieren ir a la verdad. Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos no quieren conocer la verdad, porque si muchos quisieran conocer la verdad, mira, hermano, usted no tendría ni respiraría llevando la verdad del Evangelio, porque no nos alcanzaría al pueblo cristiano, a la iglesia de Jesucristo, de llevar el mensaje, porque estarían golpeándole en la puerta de su casa, queriendo conocer, con ese comezón de oír de la verdad de Dios. Muchos no quieren ir a la verdad, no quieren conocerla. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, entonces no quieren conocer a Cristo. Muchos dicen conocer a Cristo y muchos en su boca dicen Dios te bendiga. Blasfeman a Dios, porque solamente la iglesia de Cristo conoce a su Salvador. ¿Y saben por qué no quieren ir a la verdad, hermano? Porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Por eso no quieren ir a la verdad. Fíjese Juan 3:20. Juan capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Aquel que hace lo malo, ¿quién es el que hace lo malo? Sino aquel que está en el mundo, que no quiere venir a Cristo.
¿Tan difícil es venir a Cristo? Pero no quieren que sus obras sean descubiertas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y la luz, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces aborrece a Cristo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo estoy bien así. Yo me amo a mí mismo. Yo me atiendo a mí mismo. Yo hago bien al prójimo. Pero camino en la esclavitud. Porque es la esclavitud del pecado. Por eso la iglesia de Cristo, ¿cómo le levantar manos santas? Y este lugar que estamos ocupando y estamos hoy prestando atención y adorando, es un tiempo válido, es un tiempo precioso, es un tiempo de oro, hermano querido, en el cual nosotros le rendimos alabanza y adoración a Dios. No es un tiempo perdido. ¿Cuántos hoy en día están perdiendo el tiempo? Pero su entendimiento dice que está cegado. No, muchos no quieren que sus vidas sean expuestas a la luz de Cristo porque temen lo que les pueda ser revelado. ¿Y saben qué? No quieren cambiar, hermano querido. No quieren creer en Jesús. Qué triste. Por eso hoy es tiempo de buscarle. Y qué precioso aquel que cuando fue sembrada la semilla entiende y es abierto su entendimiento porque cree. Y cuando nosotros creemos, vamos a Él y queremos cambiar. Ellos deciden ignorar totalmente a Cristo Jesús, a la verdad. Y de esta manera son esclavos del pecado. Caminan en la esclavitud del pecado. Y cuando se encuentran con un hijo de Dios, con uno de ustedes, con los cristianos verdaderos, se sienten incómodos. Porque se sienten como que están siendo observados. ¿Saben por qué? Porque la luz de Cristo está en usted. Y si la luz de Cristo está en nosotros, nosotros somos luminarios de este mundo. Llevamos la luz de Cristo a aquellos que permanecen en la palabra, los que verdaderamente somos cristianos. Es por eso que ellos temen que esa luz los exponga. O los ponga en descubierto, como leíamos recién, ¿no? O que les descubra algo oscuro en sus vidas. Es decir, ¿qué sería? El pecado. Por eso, hermano querido, muchas veces, como cristianos, vieron cuando uno llega a un lugar y siente el ambiente que no está muy bien, porque usted es un hijo de Dios. O cuando está en el trabajo, o cuando está en los quehaceres. Usted lleva, por más que no hable la palabra de Dios, lleva el testimonio, lleva su vida. Cristo Jesús va en su vida. Y si aún habla, ¿cuánto más, no? Es por eso que fíjense, 2 Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4 dice, 2 Corintios 4, del 3 al 4, del versículo 3 al 4. Si algún hermano lo quiere leer, 2 Corintios, capítulo 4, del verso 3 al 4. Gloria a Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense qué clarito lo que dice Pablo a los Corintios. Ahora, ¿por qué decimos qué clarito? Porque los hijos de Dios, hermano, miramos las cosas no naturalmente, sino como lo que nosotros somos, una nueva criatura en Cristo. Entonces podemos discernir las cosas espirituales, porque han sido abiertos nuestros ojos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿para quiénes está encubierto? Para los que no creen. Y dice que los que no creen, dice Juan, ya han sido condenados. No dice que van a ser, hermano. Por eso, bienaventurado el que cree. Hermano, qué importante es creer. Por eso estamos aquí. Somos poquitos, pero si nos unimos a todos los cristianos de este mundo, somos varios. Pero le decía, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero Dios quiere que todo proceda en el arrepentimiento. No es que Dios nos escogió a nosotros porque nosotros somos privilegiados. Es porque nosotros decidimos creer en Cristo. Y dice que está encubierto
lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, ahí está afirmando el apóstol lo que dice Juan. Una palabra lleva a la otra. La palabra de Dios no se contradice. El hombre cree que se contradice. Y muchos han traído falsas doctrinas, queriendo contradecir la palabra de Dios. No, pero esto dice, por eso, hermano querido, si todos miráramos la palabra de Dios conforme a lo que Cristo Jesús la dejó, estaríamos todos unidos. Unos traen una forma, otros traen otra. Pero la palabra de Dios nos trae luz a nuestra vida. Debemos estar dispuestos a recibirla. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Cristo vino de su misma presencia, de su misma santidad, vino aquí. No había lugar para Él, como decíamos anteriormente, en este mundo. Él vino a nacer, vino a hacer su propósito. Y cuando Él murió dijo, consumado es. Ya está. Señor, yo hice lo que me dijiste. Ahora nosotros como iglesia de Cristo permanezcamos en su verdad. Llevemos el Evangelio, mostremos la luz de Cristo para aquellos que están en tinieblas. Porque puede haber alguien que está queriendo creer. Y ese es el que necesita creer en el verdadero Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí habla Dios mismo. Cristo Jesús no es un profeta, hermano, es Dios mismo. Él es el verbo hecho carne. Creemos en Él, creemos en Dios. El Evangelio está disponible para todos, no para algunos, ni no para el pueblo de Israel, es para todos. Para todos está disponible. Recuerden, porque por cuanto todos pecaron, estamos separados, destituidos de Dios. Por eso Cristo Jesús vino a traer esas buenas noticias para todos. Excepto, ¿cómo? ¿Pero no es para todos? Gloria a Dios. Excepto aquellos que se niegan a creer en Cristo Jesús. Y no lo digo en forma, sino que me da alegría. ¿Saben qué? La justicia de Dios me da alegría. Que Dios es justo, hermano. Y todos tendríamos que proceder al arrepentimiento. ¿Qué impide que nosotros creamos en Cristo Jesús? Sino el mismo yo que decido desobedecer y caminar en esclavitud, en el pecado. Por eso un día daremos cuenta. Ahora, ¿quién es el que ciega el entendimiento de estas personas que no creen? Satanás. Es el Dios de este siglo. El mismo diablo que quiso tentar a Jesús una y otra vez. Y Jesús le dijo, escrito está, solo a Él adorarás. Fíjese, lo confrontó con la palabra. No fue ni a pelear, ni a ser un guerrero, como en el tiempo antiguo que David tenía que pelear y había guerreros. No, Él fue con la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad. Este Dios de este siglo es el que engaña. Él es el que les trae esta ceguera espiritual para que no crean en Cristo Jesús. Ahora, hay seducción en medio de ¿qué? Del amor al dinero, el amor al poder. El poder, hermano querido, es algo que todas las naciones quieren tener y una quiere estar encima de otra. Y cuando digo naciones, hay alguien quien las gobierna. Y los placeres de este mundo, porque en medio de esa cosa están los placeres desordenados que enceguecen al hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso, hermano querido, la luz de Cristo está en nosotros. Y ellos prefieren una vida mundana. Y de esta manera se convierten a Satanás en su Dios. Parecen palabras duras, pero es la verdad. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios y nos identificamos porque somos cristianos. Ahora el mundo dice que el mundo está bajo el maligno. Y aquellos que no creen en Cristo Jesús, ¿quién es su Dios? Satanás. Lo quiso hacer con Jesús. Si podrás me adorar el Espíritu y todo tu reino, yo te lo doy. Fíjense el sinvergüenza. Quería dar algo de lo que no era de él. ¿Cuánto hacen así, hermano? Pero nosotros, sus hijos,
nos establecemos y nos plantamos en el derecho que tenemos de hijo por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, no porque lo merecíamos, sino por Cristo Jesús. Ahora, hermanos queridos, Iglesia de Cristo, y a todos los que nos oyen a todos los que oyen este mensaje, la verdadera libertad. Por eso es que el sermón dice, sal de la esclavitud. Esa verdadera libertad de la esclavitud del pecado la obtenemos a través de Cristo. No se obtiene de otra manera. Para ser libres del pecado debemos ir a Cristo. ¿De qué manera debemos ir a Cristo? La Iglesia conoce de qué manera, pero lo vamos a mencionar reconociendo que hemos pecado, reconociendo que nosotros éramos inmerecedores de la gloria de Dios, que nosotros éramos pecadores, reconociendo ante Dios, y aparte de reconocer, arrepentirse. Esa es la decisión que el hombre tiene que tomar, cambiar de rumbo y de dirección e ir. Arrepentirse y traer libertad a nuestra vida. ¿Arrepentirse de qué? De nuestros pecados, de aquello que nos agobia, de aquello que nos ata a la esclavitud. Y creer en Cristo Jesús, que Él murió en la cruz, resucitó, está a la diestra de Dios, intercede por los santos, por su iglesia. ¿Y saben qué es lo importante? Que ese sacrificio que Cristo Jesús hizo, esa sangre vertida en la cruz del Calvario, de la cual hoy vamos a participar de esta cena preciosa, haciendo memoria de Él, es la que nos limpia de todo pecado. Aquel que reconoce que la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, puede ser libre. Y de esta manera dejamos de ser esclavos del pecado. Como decíamos, que es el que nos separa de Dios. Por eso, sal de la esclavitud. Y de esta forma pasamos a tener vida nueva. Una vida nueva en Cristo Jesús. Volvemos a renacer de agua y espíritu. Volvemos a nacer de nuevo. Qué preciosa oportunidad. Por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza. ¿A quién? Al único, a Cristo Jesús, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal, y librarnos de la condenación eterna, hermano. Creemos que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, y el mundo va a ser condenado, porque Dios es justo. Y en Cristo Jesús nosotros somos libres, si es que permanecemos en su palabra. Muchos creen que, bueno, ya soy libre. No, debo permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra es ser verdaderamente su discípulo. De esta manera, no hay otra, disfrutaremos de la libertad que tenemos en Cristo. Él nos asegura, hermano querido, una vida perpetua, porque Él es eterno. Y cuando decimos perpetua, es perpetua. Por eso, gloria a Dios, que caminamos en esa libertad. Él nos libró de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué decisión tomarás al respecto? Si aún no has sido libre del pecado, ¿qué decisión tomarás al respecto? ¿Andarás en la concupiscencia del pecado, la cual te separa de Dios? ¿En esos deseos pecaminosos? ¿Deseos mundanos? Oiremos la palabra de Dios, la palabra de verdad. Oiremos a Cristo Jesús para vivir esa libertad en Cristo, que es lo que nosotros hemos decidido. Hay dos caminos para escoger. Está el ancho, el camino espacioso y cómodo, pero es un camino que nos lleva a la perdición. Es un camino de pecado y que muchos lo transitan porque es placentero, ¿saben? Es placentero, se camina cómodamente andando a Dios, pero es un camino de muerte y un camino de pecado que te lleva a la condenación. Y ahí está el otro camino, el camino angosto, el camino que nos lleva a la vida eterna, el camino de Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida.
Él es el camino. En ese camino es el que hemos escogido nosotros. ¿Cuál has escogido tú? Sal de la esclavitud si aún lo estás. Nosotros como cristianos caminamos en esa libertad con la que Cristo te hizo libre. Por eso, querido amigo o aquel que oye, te insto, no solamente instar, sino te advierto. La iglesia de Cristo advierte, te avisa, te alerta que si aún no lo has hecho, si aún no has buscado a Cristo, si aún estás esclavizado, sal de esa esclavitud, sal del pecado y ven a Cristo Jesús. Él es el único que nos puede librar y que nos ha librado y que nos lleva a vivir una vida de gloria en gloria, en medio de situaciones como todos las vivimos, como todas las tenemos, pero con una gran diferencia: Cristo habita en nosotros. Y si Él está con nosotros, todas nuestras situaciones Él las lleva adelante. Él nos ayuda a transitar hasta que Él venga a buscarnos. Por eso, sal de la esclavitud. Le invito a la iglesia a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando, una hermano o dos, que estemos orando puntualmente por esto, para que esta advertencia llegue a los oídos de aquellos que están caminando así. Y si aún nosotros como cristianos hemos fallado a Dios y hemos pecado, tenemos un abogado que es Cristo. Si nosotros confesamos nuestros pecados como iglesia de Cristo, Él es fiel y justo en perdonarnos y librarnos de toda maldad. Fíjense la misericordia de Dios. No es que nosotros practicamos el pecado, sino que si hemos fallado, si hemos pecado, Dios nos perdona. Pero aquellos que viven continuamente practicando el pecado, sal de la esclavitud, sal de esta situación. Ven a Cristo, que es el único que puede librarte. Oramos al Señor, hermano querido. Gracias te damos, Señor, por la palabra que fue expuesta. Te agradecemos porque es luz en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que estemos poniendo por obra, y te pedimos por aquellas personas que aún no te conocen, o las que te conocen pero viven en una vida de pecado, que tomen esa decisión. Cada día tienen la oportunidad de elegirte a ti y salir de esa esclavitud en la que están viviendo, Señor. Te pedimos que puedan tomar esa determinación en sus vidas y así ser libres de todo pecado y vivir una vida agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eterno Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido enviada, Señor, por tu siervo. Queremos pedirte por aquellas personas que buscan desesperadamente, muchas veces dicen que están tendidos en un camino, Señor, sin salida, y que tu mano poderosa, Señor, lo fortalezca su persona interior para que Cristo pueda habitar por la fe en su vida. Lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de su nombre. Amén. 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 Bueno, hermanos queridos, gloria a Dios. Su palabra ha sido expuesta. Qué lindo cuando el Señor nos habla y nos fortalece y nos trae esperanza y nos trae esta comunión entre hermanos, ¿no? Para seguir continuamente en Él y para permanecer en Él, ¿no? Vamos a participar de la cena del Señor. Hoy es el momento de, como cada primer día, domingo de cada mes, participamos, hacemos de la comunión entre los santos y participamos de la cena del Señor. Lo hacemos en memoria de Él. Qué precioso. Como decíamos, por habernos librado de ese pecado. Qué precioso poder caminar con libertad, hermano. Hay muchos hermanos nuestros que aún están en las cárceles y muchos están injustamente en las cárceles, pero ellos caminan en la libertad de Cristo.
Eso es lo precioso, que una cárcel física no nos libra, no nos agarra, no nos impide ser libres, ¿no?, en Cristo Jesús. Pero cuántos que están encarcelados, como decíamos, inmersos en el mismo pecado. Y el Señor nos ha libertado, y por eso vamos a tomar esta cena y lo vamos a hacer en memoria de Él. Yo le invito a abrir en 1 Corintios, la palabra de Dios, capítulo 11, la institución de la cena del Señor, versículo 23. Y leemos así, 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermano mío, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo estaba dando la institución de la cena a la iglesia de Corintio. Y algo precioso dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, examinémonos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, a nosotros mismos. ¿Qué es lo que el Señor nos dice para que podamos participar dignamente del cuerpo y de la sangre del Señor, de lo que simboliza el cuerpo y la sangre? Muchos creen que el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan se convierte en el cuerpo y la sangre se convierte, y el vino se convierte en la sangre. Erróneamente, hermano. Es un simbolismo, es una representación, y esto no nos salva. Muchos creen que por tomar la cena son salvos. ¿Quién nos salva a nosotros? Cristo Jesús, como decíamos en el mensaje. Pero esto lo hacemos en memoria de Él, todas las veces que decidamos hacerlo, hasta que Él venga a buscarnos. Por eso voy a invitar a la pastora Patri, a Belén, que estén preparando el pan y el vino, como siempre lo mencionamos en todas las veces que participamos, que son símbolos, hermano. Que son símbolos de este sacrificio de Cristo, ¿no? La última cena que Él participó, o que Él tomó en realidad, con sus apóstoles. Y ahora espera a toda la iglesia. Cuando venga a buscarnos, vamos a tener una cena grande allí, ¿no? ¿Usted lo cree? ¿Cree que es así? Claro que sí, creemos en su palabra. Por eso nos gozamos, por eso le damos gracias por esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Oramos por los símbolos. Señor, te damos gracias por este pan que vamos a compartir. Gracias porque es símbolo de tu cuerpo, que sacrificaste tu cuerpo, Señor, por nosotros allí en la cruz. Gracias porque nadie más lo podría haber hecho más que tú. Gracias por ese amor tan grande. Y te pedimos que lo tomemos con ese respeto, con ese amor, con el que tú entregaste tu vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este vino que representa tu sangre, esa sangre que vertió en esa cruz y que limpió y puede limpiar el pecado de este mundo. Gracias, Señor, porque lo hacemos con gozo, con alegría,
recordando ese sacrificio tuyo por amor a esta humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Y así pasamos a repartir a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Es un momento de reflexión, es un momento de examinarnos a nosotros mismos, pero también saben que es un momento de gozo y de alegría, porque sabemos y creemos que Cristo va a volver. Él fue a preparar morada para nosotros y Él vendrá. Así que en este momentito, allí donde usted está sentado, tengamos un momento de reflexión. Si bien estamos en comunión como hermanos en Cristo, pero en forma personal, allí estemos orando por nuestro Dios. Pongámonos a cuenta con Él. Estemos agradeciéndole a Él por este sacrificio. Estamos un momentito, hermanos, allí. Oremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, y así participamos conjuntamente del pan y del vino, en el nombre de Jesús. Los hermanos que están en las redes podemos participar también allí. Gloria a Dios. Hermano querido, y de esta manera, mientras las hermanas recogen la copita, ¿qué le parece si en agradecimiento cantamos al Señor una alabanza? Qué hermoso, ¿no? Cantamos esta alabanza: solo tú eres santo, solo tú eres digno. Gracias, Señor. Le decimos al Señor: solo tú eres santo. Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Una vez más le decimos: solo tú eres santo. Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y
resucitaste, tú me diste vidas y muy pronto volverás. Una vez más le decimos: solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste, tú me diste vida y muy pronto volverás. En la cruz moriste y resucitaste, tú me diste vida y muy pronto volverás. Gracias, Señor, por morir en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida y libertad. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo. Gracias por traer salvación. Gracias porque en ti somos libres del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso momento que hemos podido compartir, porque Él está aquí en medio nuestro. Eso es lo más precioso. Así que, ¿qué les parece si nos saludamos en la paz del Señor?